¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, se te escucha bien. Bueno, bárbaro. Entonces, comenzamos. Espero que se pueda pasar bien. Disculpen la demora, todas las demoras técnicas. Bueno, entonces, primero quería agradecer a FIPAM por la invitación, por este enorme esfuerzo que hacen de reunirnos a todos y por poder llegar a los padres en este momento donde estamos un poco no incomunicados del todo, pero que por lo menos faltan las vistas presenciales. No sé si ven bien o hay algunos cuadros que están superpuestos. ¿Ven bien? Se ve Sí, perfecto. se ve bien, sí, se ve bien. Bueno, bárbaro. Entonces seguimos. Los temas que vamos a tocar es cómo se organiza nuestro equipo de FQ en este momento de pandemia, qué es el COVID, aunque ya se ha hablado mucho, qué hace para evitar las visitas al hospital, cómo promover la adherencia al tratamiento, reforzar las técnicas, consejos para las nebulizaciones e higiene de equipos, consejos para control de infección, cuándo es necesario concurrir al hospital y estar alerta y en contacto con el equipo siempre. Me gustaría sacar este recuadro acá que... A ver. Se ve bien, Ahí está. No, sí, ahora sí. Bueno, entonces, el equipo desde antes prácticamente de empezar la cuarentena, se organizó llamando por teléfono por el orden de los turnos dados en la agenda. Eso se evaluaba a cada médico el aspecto respiratorio y nutricional, si hacía falta el llegar hacia la unidad del cultivo de esputo, también la provisión de medicación y de recetas. Y en cuanto a la fisioterapia, lo que nos correspondía a nosotros, nos corresponde, es también contactarnos mediante videollamada con el paciente, ver cómo está cumpliendo la adherencia al tratamiento, cuántas veces lo realiza, quién lo realiza, si necesitan algún tipo de ayuda extra, y también mediante video tratar de que los papás me muestren cómo están haciendo la técnica y qué dudas tienen. También eso nos sirve para ver la frecuencia respiratoria o ver cómo está el estado general del chico y en ese caso ver si también utiliza accesorios y cómo está la mecánica respiratoria. Bueno, el COVID, como ya saben, es un virus envuelto por una capa lipídica, está dentro de la familia de los coronavirus, que ya se hicieron presentes otras veces en el 2002 en la provincia de Guangdong, en China, dando como agente etiológico el SARS-CoV. Luego, en el 2013, en Arabia, el MERS, y últimamente en diciembre del 2019 en la provincia de Wuhan, también en China, el SARS-CoV-2. Causan infecciones respiratorias intestinales y pueden infectar a mamíferos y a algunas aves y también al ser humano. ¿Qué hacemos entonces para tratar de evitar este contagio? No sé por qué me aparece un recuadro negro en la mitad de mi pantalla. No se ve. A ver si lo minimizo, ahí está. Bueno, Al aire, entonces, la transmisión fundamentalmente se establece por contacto entre personas. La persona infectada estornuda, eso hace que se depositen partículas o el virus propiamente dicho en las superficies cercanas. Otra persona, al tomar contacto con ellos, lo va distribuyendo y así se va estableciendo la cadena de contactos. El problema es que cuando otra persona se toca la cara o la nariz o los ojos, en ese momento el virus entra en el cuerpo produciendo la infección. Eso es lo que hay que tratar de evitar, por eso siempre que se toca una superficie que no se sepa qué estuvo antes o si pudo estar o no sucio o contaminada, hay que lavarse las manos o tomar la precaución de pasarse alcohol. Bueno, en cuanto a los síntomas que tenemos que estar alerta, si bien hay mucha superposición también con los síntomas de reagudización en fibrosis quística, son la fiebre, la tos,
la dificultad para deglutir, dificultad respiratoria y pérdida del gusto o olfato de reciente aparición. Y en cuanto a una vez que está instaurada la infección, los síntomas más comunes también son la fiebre. Puede haber producción de mocos en un 33%, este es un cuadro del CDC, tos seca, dificultad respiratoria, dolor muscular, dolor de garganta y fatiga. Esto se puede unir en algunos momentos o coincidir con los síntomas de infección respiratoria por fibrosis quística. Por eso que no tenemos que minimizar ningún síntoma y en cualquier momento o en cualquier duda contactar con el médico tratante o con alguien del equipo de FQ para ver cuáles son los pasos a seguir y no minimizar ni maximizar tampoco los síntomas. Entonces, por un lado tenemos que evitar la concurrencia al hospital, es importante tener el menor contacto posible, pero eso no quiere decir que en el caso de ser necesario no sea importante concurrir. Por lo tanto, hay que ver que tengan la provisión de medicación adecuada para unas cuantas semanas, comprobar la adherencia al tratamiento. Eso se hace cumpliendo con la fisioterapia diaria, 2 veces por día, ver de tener los dispositivos, tratar de hacer ejercicio y contactarse si nota cambios en la alimentación, en la tos, en la calidad o cantidad de secreciones, o hay desgano o fiebre. Bueno. ¿Cómo mantenemos la adherencia? Primero, para mantener la adherencia a algo nos tenemos que familiarizar, conocer por qué se realiza el tratamiento, qué diferentes sensaciones tenemos una vez que se realizó o cuando no se realizó, si nos cuesta más respirar, si tenemos más secreciones, si no podemos hacer el mismo grado de actividad. En cuanto a los niños más pequeños o que tienen más dificultad para concentrarse, hacerlo de una manera divertida y por supuesto tener constancia en tomarlo, en inhalar los mucolíticos, hacer la higiene bronquial luego, inhalar antibióticos en el caso que lo tengan indicado, cumplir con la actividad física, cumplir con toda las pautas también en cuanto a la nutrición y tratar de no dejar, yo sé que es muy difícil, los padres hacen un enorme trabajo y han hecho un enorme trabajo todo este tiempo para mantener a sus hijos sanos y ahora se encuentran con un desafío que es desconocido un poco para todos. Por suerte, para la población de pacientes con fibrosis quística no está avanzando tanto, también por un lado porque los pacientes están más como protegidos y guardados, y también guardados por toda esta metodología de cuidados que tienen los papás, y también por algunas otras cosas que están en cuanto al aislamiento social, ¿no? Pero eso no quita que los padres tienen que tener adherencia 24 horas, y a veces nosotros los profesionales no lo tenemos tan en cuenta, que son padres que tienen que atender a sus hijos, cumplir con el tratamiento médico, el tratamiento kinésico, tienen que cumplir con las cosas del hogar, a veces con el trabajo, las pequeñas cosas sociales, aunque ahora están un poco disminuidas, y tienen que estar siempre, las 24 horas, no algunas veces por semana como estamos nosotros. Por eso es muy importante que entre todos nos reforcemos para tratar de seguir adelante con esta difícil tarea. En cuanto a la higiene bronquial propiamente dicha, vamos a empezar un poco con los niños menores, que es más difícil de a veces poder captar su atención para el tratamiento, pero podemos empezar con las nebulizaciones, se pueden inhalar sentado o rotándolo levemente sobre el regazo de un costado y del otro. Se pueden, como ejercicio, hacer rebotes sobre una pelota o hacer rebotes encima del padre con él sentado sobre la pelota. Las movilizaciones torácicas deben ser suaves, con presiones suaves sobre el tórax. Hay que recordar el posicionamiento que tiene que ser modificado nunca con trendelémbulo, o sea, con la cola levantada, porque eso favorece el reflujo, y sí tiene que estar la cabeza siempre elevada a unos 30 o 45 grados.
y hay que intercalar con ejercicios de movilidad y de fortalecimiento, como podemos ver acá con esas fotos. En cuanto a los dispositivos PEP en los niños pequeños van a generar poca presión, o sea que van a generar, si lo indicada es entre 10 y 20 centímetros de agua, van a estar alrededor de unos 5 centímetros, es menor, pero no obstante, si la hacen con máscara y la máscara está bien adosada a la cara, se puede generar una presión que ayuda a expandir y a movilizar secreciones. En el caso de los niños más grandes, la pueden utilizar con pipeta, este es el sistema PariPEP, y esta es la máscara PEP, que ahora es muy difícil de conseguir. Hay algunos pacientes que la tienen porque la hicieron traer por familiares desde el exterior. Y la ventaja del sistema PariPEP es que lo podemos utilizar con la nebulización. En este momento, como vamos a ver después, existe un gran riesgo de aerosolización, no estamos utilizando en el hospital el sistema PEP junto con la nebulización, pero sí lo pueden utilizar en sus casas, por supuesto. En cuanto a los dispositivos de PEP oscilatoria, ustedes conocen seguramente el Flutter porque fue uno de los primeros, una versión adaptada de Pari, que es igual, solo que la boquilla esta es menor y a veces dificulta el sellado de los labios, con lo cual se pierde presión y a veces cuesta que sea efectivo, tienen que procurar cerrar bien la boca. El Cornet, el Acapella, otras dos versiones de Acapella que requieren un flujo menor y por lo tanto se pueden utilizar con pacientes más pequeños, y el Aeróbica, que también tiene una forma un poco más gentil y suave de accionar, entonces no necesita flujos tan grandes como sí lo necesitan el Acapella y el Flutter. Otra posibilidad, que esta se puede hacer en casa, siempre y cuando se cuide la higiene, es el PEP bajo agua, o Bubble PEP, o botella PEP. En este caso lo que necesitamos es una botella de plástico de 1 litro, con un tubo de 4 o 5 milímetros de diámetro y de entre 20 y 40 centímetros de longitud, y un llenado de la botella que tiene que estar alrededor de 10 centímetros de agua. El llenado de la botella va a ser siempre 10 centímetros de agua para poder generar la presión. Este dispositivo se usa hace mucho tiempo y también se puede controlar adosando un manómetro y corroborar que el paciente esté activando la misma presión que con el resto de los dispositivos. Lo que difiere que según el estado clínico del paciente, la edad y la fuerza expiratoria, uno pueda colocar el fondo de la tubuladura que insertamos a 3 centímetros, a 4 centímetros o a más, de acuerdo a la presión que queremos generar. Es un flujo menor, pero es igualmente efectivo. Es una presión ejercida menor que los otros dispositivos PEP, pero es igual de efectivo. Bueno, y después tenemos cuál es el ajuste necesario para los dispositivos que hablamos recién. Se hizo un estudio con Acapella y la botella PEP, y lo que se vio que en cuanto a los 3 modelos de Acapella, el setting ideal, o sea, la graduación que se coloca acá, que va del 1 al 5, bueno, esa graduación debería estar en 4, y con eso se logran presiones esperables entre 10 y 20, con una frecuencia, que la frecuencia es la frecuencia de vibración que va a transmitir dentro de la vía aérea, alrededor de 13 o 15, que es la necesaria para poder movilizar y despegar las secreciones, ya que se acerca a la frecuencia del barrido ciliar normal. Entonces, lo que confirma este estudio es que si queremos utilizar Acapella, va a ser más efectivo en el seteo del 4, siguiendo la misma técnica que para todos los dispositivos PEP y PEP oscilatoria, y en el caso de la botella tenemos que utilizarlo a 5 centímetros de altura entre la tubuladura que se inserta y el agua. En cuanto a la técnica, siempre son respiraciones suaves,
no con demasiada fuerza, y únicamente se va a accionar una fuerza expiratoria mayor cuando se quiera hacer un HAF, que en el caso de la máscara PEP la tenemos que retirar para hacer el HAF, y en el caso de los dispositivos que van con pieza bucal, podemos hacerlo con el dispositivo puesto, o retirarlo y hacer un HAF para movilizar las secreciones. En cuanto al drenaje autogénico, es un tratamiento que la mayoría de los chicos mayores de 12, 14 años lo están haciendo, y como les decía al principio, les ayuda mucho a conocer dónde están las secreciones. Por ejemplo, si están bajas, tienen que respirar a un volumen inspiratorio menor y sacar bastante aire, sin por eso llegar a un volumen de residual, es decir, sacar todo el aire que tienen en los pulmones no sería beneficioso, porque los pacientes con inestabilidad bronquial, eso implicaría que puedan llegar a hacer broncoespasmo, pero sí tratar de vaciar lo más posible, siempre manteniendo una buena estabilidad bronquial, es decir, ni mucho llenado ni mucho vaciado, y cuando ya sienten las secreciones que están a un nivel medio o más cercano a los bronquios centrales, que los chicos suelen tocar y decir dónde lo sienten, ahí respiran ya con flujos normales, una inspiración un poco más profunda, y siguen sacando el aire, pero ya no tan pronunciado como en la primera etapa. Y después, en la última etapa, cuando ya sienten el ruido de las secreciones cercanos a la garganta, hacen 3 o 4 inspiraciones profundas hasta poder aclararlos mediante un HAF o una tos. Esto no es que sea una receta y que se tiene que repetir así siempre, no, justamente esto es algo totalmente adaptable a cada paciente, y cada paciente lo adapta según su realidad en el momento. Eso es lo bueno, y cuando se acostumbran a hacerlo, la verdad que lo automatizan y lo pueden hacer bien, y también les ayuda para ver cómo está su función pulmonar, si pueden respirar, si pueden meter aire, si están con mayor secreciones o no. Perdón, todo esto es necesario. Perdón. Sí. Pasa lo siguiente, que como vos estás como anfitriona, hay gente que quiere entrar y si vos no le das el ok no pueden entrar. ¿Podrías hacerlo? Sí, ¿cómo lo hago? Tenés que autorizar a la gente a que entre. A ver. Pongo ver sala de espera. Sí. Admitir. Exacto. Admitir. ¿Cuántas personas hay? Y hay muchas. Ahí puse a 3. Arriba te dice el número de personas en espera. Y solo tenés que poner admitir y se te van ingresando. Yo no lo puedo ver porque no soy anfitriona. Claro, lo que pasa, a ver. Dice que puede haber varios anfitriones, ¿eh? Bueno, si se puede poner alguien más. El tema es que ahora me... Tranqui. Acá está Sabrina también como anfitriona. Sí, ahí Sabrina, me puede conectar. ¿Ya está? Sí, tranqui, podés continuar, disculpa las molestias técnicas. Sí. No, está bien, es todo nuevo para todos. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Bueno, el ciclo activo ya es más conocido porque lo hacen todos los pacientes y en cualquier momento de su estado de la enfermedad, ya que no tiene contraindicaciones, y es también una serie de ejercicios que comienza por una respiración normal. Sobre todo es importante empezar con una respiración normal, tratando de recuperar su propio ritmo respiratorio, cuando el paciente está taquipneico o está con dificultad respiratoria y a la vez tiene secreciones y no las puede movilizar. Entonces es necesario que trate de disminuir un poco la frecuencia, el número de respiraciones, para de a poco poder ir expandiendo y pudiendo tomar más aire, normalmente también tratando de que no,
cuando toma el aire no hacer luego una expiración forzada, no hacer una expiración muy activa, sino que la propia recuperación elástica haga que se vacíen los bronquios, y luego continuar haciendo ejercicios de expansión torácica y HAF siempre unido al control de la respiración para que no se cansen, no disminuya la saturación y no le dé tos irritativa. Esto también los pacientes lo pueden hacer y lo pueden hacer desde muy chiquitos, y tenemos que, como papás y como profesionales, tratar de dejarlos solos para que los aprendan a hacer con nuestra supervisión, pero que lo logren internalizar y hacer ellos solos también. Vamos a algo que importa mucho en este momento, que es la higiene de los dispositivos. Como para recordar la secuencia del tratamiento en cuanto a la inhalación y a la higiene bronquial, primero vamos a inhalar los broncodilatadores, luego la solución hipertónica, ya sea que sea el 7% o el 3,5% según la indicación médica. Luego vamos a hacer la higiene bronquial. Ya hablamos que en el caso de los chicos que estén hospitalizados, si tuvieran COVID, lo van a hacer solos y después va a entrar el kinesiólogo. Si no entramos como siempre, pudiéndolo ayudar luego de la inhalación con hipertónica. Y si tienen antibióticos inhalados, van a ir inmediatamente luego de la higiene bronquial y después corticoides inhalados. Esta secuencia es para pacientes que tienen corticoides inhalados y que de pronto no hacen antibióticos. Entonces utilizamos esto a la mañana y a la tarde, y durante el mediodía o a la tarde temprano usan la inhalación con Pulmozyme. Eso lo gradúa cada centro según las indicaciones propias de cada lugar. Ahora, hay momentos o situaciones que uno puede decir cuándo es mejor inhalar la solución hipertónica antes o después de la fisioterapia o durante la fisioterapia. Bueno, en esta revisión que se hizo, los investigadores vieron que las personas con FQ se las estimula a inhalar solución hipertónica antes o durante la terapia de higiene bronquial para maximizar la eficacia percibida y la satisfacción, aun cuando estos regímenes no tienen mayor efecto en la función pulmonar que inhalarlo después de la terapia de higiene bronquial. No obstante, cuando se vio y se investigó qué era lo que sentían los pacientes, claramente se manifestaron que no solo la satisfacción, sino la eficacia en cuanto a la movilización de secreciones era mejor cuando hacían la fisioterapia inmediatamente después de la inhalación con la solución hipertónica. Por otro lado, en los pacientes que tienen atelectasias o tapones mucosos en el lóbulo superior, en los lóbulos superiores, es conveniente también que se posicionen de costado para poder favorecer la deposición de la droga en esas zonas que más lo necesitan. Esto es un estudio que se hizo en adultos, comparado con adultos sanos. Acá podemos ver cómo es mayor la deposición según el grado de afección, ¿no? O sea, según la capacidad funcional que tengan, y eso también tiene que ver porque tienen mayor, está como el parénquima pulmonar más sano en relación a pacientes que por ahí tienen una capacidad funcional menor y tienen el parénquima un poco más deteriorado, o las vías respiratorias más deterioradas, entonces no hay tanta deposición de la droga. Pero también lo que ayuda es el posicionamiento, sobre todo en adultos, donde el pulmón que está en declive es el que ventila más, que en esto se diferencia también de los niños más pequeños. Y después tenemos una situación que es bastante importante en este momento de pandemia. También cuando hablo de medidas adoptadas son siempre referidas a en el caso que hubieran pacientes con fibrosis quística e infección por COVID. En este caso, entonces, se trata de realizar las nebulizaciones
no así la fisioterapia, porque en eso tiene que estar el kinesiólogo, pero con las nebulizaciones, siendo que es uno de los métodos que más aerosolizan, se trata de esperar entre media hora y 2 o 3 horas para entrar en la habitación, y se les dice que luego de nebulizarse abran la ventana o la abran todo el tiempo para que haya mayor cambio de aire. Este estudio se hizo en el 2010, luego de la epidemia de SARS, y se vio que la evaluación de dispersión de gota durante la ventilación no invasiva, o sea, cuando tienen tratamiento con BiPAP, durante la oxigenoterapia, sobre todo si es con máscara, y el tratamiento de nebulización junto con la fisioterapia respiratoria, son los que más aerosolizan, por lo tanto tendrían implicancias para el manejo de pandemia por influenza y otras infecciones. Para poder solucionar esto, entonces se recurre a adaptar filtros que se ponen en las pipetas, que en realidad estos filtros ya están contemplados por PARI. Nosotros estamos utilizando los filtros HME, que son los mismos que ponemos en los equipos de ventilación no invasiva o los mismos que ponemos en los equipos de terapia intensiva, y se adaptan mediante una pieza en I o en T, previo a la boquilla, que es lo que va a tener en contacto con el paciente, teniendo la particularidad que esa boquilla tiene que estar cerrada para que el aire no pase y se transmita en el medio ambiente sin filtrar. Entonces, una vez realizado esto, el paciente se nebuliza normalmente. Con respecto ahora voy a volver sobre la diapositiva anterior, al eFlow también se puede adaptar el filtro. Estas fotos corresponden al filtro PARI, pero ya les digo, se puede administrar con otro filtro, y también se puede hacer con el eFlow. Nosotros lo probamos con un paciente grande de 14 años, que fue importante porque es un paciente que se conoce bastante, tiene bastante referencia de su sensación corporal, y por lo tanto nos decía cómo se sentía y cómo sentía la sensación de llegada de efectividad de la nebulización comparado a cuando lo hacía normalmente. Esta es una forma casera de hacerlo, también con una pieza en I, la boquilla cerrada, la pipeta PARI, en este caso es una LS+, y el filtro. Y ahora llegamos a una de las partes más importantes, que es el lavado y desinfección de las pipetas, para lo cual tuve una enorme ayuda de Graciana y de Paula en cuanto a la provisión del material, traducción y demás, y ayudado para hacer estas diapositivas. Y viendo varios artículos y guías, llegamos a la conclusión, que un poco es la que ya estábamos utilizando, que el lavado tiene que ser previo al lavado de manos, separar y lavar todas las partes del nebulizador y un dispositivo con un recipiente limpio, con detergente de cocina, no directamente en la bacha, enjuagar el jabón, sacudir el exceso de agua y dejar secar al aire en un lugar bien ventilado. Luego del lavado se procede a la desinfección, que va a ser, pueden ser un método caliente o un método frío. El método caliente es hervir durante 5 minutos, que también está dentro de las indicaciones del fabricante de PARI, o también puede ser lavado en lavavajillas a 70 grados, centrifugados durante 30 minutos, o esterilizador o vapor eléctrico de maderas que tenga un ciclo de 6 a 8 minutos. Los modelos evaluados, o sea, los modelos que se sabe que son efectivos, son el Avent 3 en 1, Avent 4, Nuke y Petra. Y en cuanto a los métodos en frío, que son los que podemos utilizar, por ejemplo, cuando el paciente está internado, pero siempre, esto no es que solo durante la pandemia de COVID, esto es algo que hacemos y se debe hacer siempre, es sumergir en alcohol al 70% durante 5 minutos. Lamentablemente esto produciría bastante desgaste de alcohol, que en este momento no es algo que abunde, pero no se puede guardar durante 4 o 5 días, sino que lo usamos durante 5 minutos y después ese alcohol se descartaría. Otra forma es sumergir en peróxido de hidrógeno, pero esa, por
por lo menos nosotros no lo utilizamos, sí el alcohol o el rociado con el alcohol, si bien el rociado no es tampoco tan efectivo como la sumersión, y hervirlo durante 5 minutos. Y es muy importante, y varios trabajos hacen hincapié en el secado. El secado tienen que colocar las piezas sobre una toalla de papel y descartar la toalla de papel luego de ser utilizada. No se puede tocar mucho porque si no se estaría contaminando todo el área esterilizada del dispositivo, con lo cual es importante esto de apoyarlo en un papel y después dejarlo tapado. Y también es muy importante que esté comprobada la falta de humedad, porque cualquier gota que haya, hay facilidad de desarrollo de pseudomonas. Hay un trabajo que evaluó justamente esto, ahora en marzo del 2020, y lo que hicieron fue evaluar la presencia a través de microbiología de pseudomonas en los diferentes dispositivos una vez esterilizados. Y a la conclusión que se llegó es que si el secado se realiza apropiadamente, tiene la habilidad de reducir la presencia de Pseudomonas aeruginosa a niveles no detectables. Igualmente este estudio demostró que si queda humedad en el dispositivo, entonces puede permanecer la pseudomona, lo que constituye un riesgo para el paciente con FQ. En cuanto al control de infecciones, hay una serie de preguntas y respuestas para la comunidad que están en la página de APAFIC, también que las tradujo Graciana de la Cystic Fibrosis Foundation, y básicamente lo que tomamos así las más representativas es qué precauciones tener más allá del lavado de manos para protegerme a mí y a la familia, y dice que hay que tener los cuidados indicados por el Ministerio de Salud en general para la comunidad, y sobre todo para las personas con mayor riesgo. Recomendamos a los niños que se queden en casa, que traten de no asistir al colegio en el caso de que se abrieran, cosa que por el momento no va a ser, y las opciones remotas deben ser consideradas en todos los casos, también en el caso de los adultos que trabajan. Las personas con FQ deben mantener sus regímenes regulares de cuidado diario, las visitas de rutina de control deben realizarse preferentemente por vía telefónica, siempre que sea posible, almacenar los medicamentos por varias semanas para tener un suministro por varias semanas, y usar máscara cuando se va a ver al médico, al hospital, o bueno, en este caso, cada vez que tenga que salir de la casa, y sería suficiente con una máscara quirúrgica. Las recomendaciones generales, entonces, aunque se repitan, y esto por ahí ya lo hablaron también con José de Gros y con Silvina Lubovich, pero es muy importante, mismo a uno le pasa que se las olvida diariamente, así que no está mal volverlas a recordar. Es siempre mantener distancia, sobre todo tratar de no entrar en contacto con personas que no sean de la familia, que sean las que conviven con uno. Higiene de manos según las recomendaciones de la OMS, tardar por lo menos unos 20 segundos. Higiene respiratoria, estornudar siempre con un pañuelo o toser sobre un pañuelo o sobre el codo. Limpiar y desinfectar el nebulizador como ya lo vimos. No compartir elementos personales. Evitar el contacto con el polvo o la tierra por la presencia de pseudomonas. Vacunarse, no viajar a las zonas de riesgo. Organizar sus controles, evitar el uso de transporte público, realizar su terapia de higiene bronquial diaria 2 veces por día, y evitar asistir a reuniones, que ahora eso está determinadamente prohibido. Bueno, son bastantes cosas, ahora ya pasamos a las preguntas, pero lo que tenemos que tener en mente es que tenemos que extremar las pautas de higiene personal en el hogar y con los dispositivos de higiene bronquial y nebulizadores, el control de infecciones, el aislamiento social, y pedirle a los padres una vez más que sigan con este gran esfuerzo que hacen siempre, y nos ponemos todos mancomunadamente manos a la obra
para poder mantener a nuestros queridos pacientes, que dicho sea de paso, los extrañamos mucho, yo por lo menos los extraño mucho, y me alegra cuando los veo a través de los Zooms o cuando me puedo conectar con una videollamada, porque realmente es necesario para nosotros verlos. Y en el caso de que tuvieran que concurrir al hospital, no tener miedo, primero contactarse telefónicamente con el médico, concurrir, no concurrir espontáneamente, acá lamentablemente se me fue el no, así que en esto por favor grábense, no concurrir espontáneamente al hospital, sí previa comunicación con el médico que los trata, y consultar al kinesiólogo siempre que lo necesiten, estamos para esto, para establecer el plan de tratamiento que necesiten. Todo lo que vimos recién no son recetas, es solamente una guía de cómo tienen que hacer la higiene bronquial, pero acuérdense que cada tratamiento tiene que ser adecuado personalmente a la realidad, al estado clínico de cada uno, a lo que saben y prefieren, a los tiempos que tienen, o sea que tiene que ser sí o sí personalizado para cada caso. Y, perdón, me fui, a ver. Bueno, quería mostrarles una foto, 2 fotos de nosotras en el hospital. Esta es en el caso, estábamos vestidas así porque es una pacientita que tenía sospecha, que por suerte después fue negativa, y acá también un paciente que fue sospecho, y después esta es así la actitud de alegría una vez que tuvimos el resultado de que era negativo. Bueno, muchas gracias por todo, y espero ahora las preguntas. Ahora están todos silenciados. No sé si hay alguna de mis colegas quiere corregir o acotar algo. Yo no escucho a nadie. Ah, ahí está Paula. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, realmente con Patricia estuvimos trabajando y con Gachi del Hospital Ludovica para poder transmitirles un poco las novedades, ¿no?, acerca de esta pandemia que estamos pasando todos. Primero decirles que los acompañamos en este momento, que tenemos una fortaleza muy grande todos, que es que de siempre hemos cuidado un montón a los chicos y sabemos cómo hacer los cuidados respiratorios y además cómo higienizar y cómo tener cuidados de que sus hijos eran chiquitos. Así que creo que eso para todos es una fortaleza muy grande. Y bueno, nada, estar a disposición de lo que necesiten, seguir como hacen habitualmente sus cuidados respiratorios en casa, las técnicas de inhalado, la higiene bronquial, seguir haciendo actividad física en casa, que hasta a nosotros como papás nos cuesta un poco, así que eso traten de establecer rutinas para hacer en casa todos los días, como vienen haciendo, pero por ahí hay que incrementar un poco más, porque a los chicos al estar tanto sedentarios con esto de home office que hacen en el cole en casa, quizás que no salen tanto, que tomen un poquito de sol también, si pueden, por la vitamina D. y bueno, nada, lo que necesiten, estamos a su disposición para las preguntas que tengan que hacernos.